Mi papá me dijo, sé un hombre. Ve y resuélvelo. Empaqué mis cosas y me fui. Meses después, tocó a mi puerta pidiendo un lugar donde quedarse. Lo miré y le respondí, pensé que los hombres de verdad lo resolvían. Acababa de regresar de mi turno en un almacén de abarrotes. Con los pies adoloridos y apestando a quemadura de congelador y cartón. Todavía recuerdo el sonido del portón del garaje cerrándose detrás de mí como la puerta de una celda, y la expresión en el rostro de mi papá cuando entré en la cocina, asqueado como si hubiera pisado algo sucio. Ni siquiera dijo hola. Simplemente levantó la vista de las facturas esparcidas por la barra y murmuró, claro, ya estás en casa. Siempre te arrastras de vuelta aquí como si no tuvieras un lugar mejor a donde ir. Eso fue un martes. Lo recuerdo porque tenía 2 turnos más en el almacén esa semana y un trabajo de mitad de semestre que entregar para la única clase de la universidad a la que me aferraba. No era el tipo de chico que se tomaba las cosas de manera personal. No hasta ese día, pero algo en la forma en que dijo arrastras se me clavó en el pecho. No dije nada, solo abrí el refrigerador para tomar una botella de agua. Se burló ruidosamente, como si incluso eso fuera demasiado. ¿Alguna vez piensas en cooperar para el mandado o simplemente asumes que la comida aparece por arte de magia? Ladró. Luego, como si se estuviera corrigiendo a sí mismo, añadió, oh, espera. Si cooperas. ¿Te la comes? Podría haber dicho muchas cosas en ese momento. Podría haberle recordado que sí cooperaba. Que pagaba mi propia factura del teléfono, pagaba renta cuando podía trabajar 30 horas a la semana además de mis estudios. Que lavaba mi ropa, limpiaba lo que ensuciaba y no bebía, ni fumaba, ni iba de fiesta como mi hermano mayor, Ricardo, cuando todavía vivía con nosotros. Pero no dije nada de eso. Simplemente me quedé callado. Siempre lo hacía. Así había sido mientras crecía. Papá hablaba y el resto de nosotros obedecíamos. Mi mamá, Julia, estaba en la sala de estar fingiendo no escuchar nada. Era buena en eso. Tenía un libro abierto en su regazo y sus lentes para leer sobre la nariz, pero no pasaba las páginas. Simplemente se sentaba allí como una estatua, esperando que si no se movía, él olvidaría que estaba allí. Esa era su estrategia cuando papá empezaba a desaparecer. Y, honestamente, no la culpaba. Llevaba más de 2 décadas lidiando con sus humores. Supongo que eso fue lo que hizo que ese día se sintiera diferente. Ese pesado silencio de su parte. Antes se sentía como negligencia, pero ahora se sentía más como miedo. Papá comenzó a caminar de un lado a otro. Vas a cumplir 20 años en unos meses, Carlos. ¿20? ¿Crees que yo vivía de mis padres a los 20? Estaba trabajando a tiempo completo, pagando renta, planeando una vida, no gorreando y fingiendo que estaba cansado por levantar cajas de cereal o lo que sea que hagas. Quería decir, te refieres a esas cajas de cereal que pagan tu cuenta de Netflix. Pero mi lengua permaneció pegada a mis dientes. Y entonces lo dijo, eres un parásito. 3 palabras, afiladas y casuales, como si estuviera describiendo el clima. Lo dijo mientras miraba al techo, ni siquiera a mí, como si yo fuera solo algo que se había adherido a su vida, alimentándose de él, arrastrándolo hacia abajo. Esa palabra ni siquiera sonó como español al principio. Tuve que repetirla en mi cabeza. Parásito. No estaba borracho. No estaba enojado de esa manera gritona y con la cara roja que la gente espera cuando escucha historias como esta. No, estaba tranquilo. Frío. Eso fue lo que lo empeoró. Lo decía en serio. Me quedé allí congelado. La puerta del refrigerador estaba abierta detrás de mí, y el aire frío se derramaba sobre mis tobillos. Todavía llevaba puestas mis botas con casquillo, el mismo par que había usado todos los días durante el último año. Estaban raspadas y olían a sudor y pegamento de cartón. Las había comprado yo mismo, pagadas en abonos. Se acercó un paso más. ¿Crees que la tienes difícil? Por favor, duermes bajo este techo. Comes nuestra comida. Usas nuestra electricidad, nuestra agua ¿y para qué? Un sueldo patético y un 6 en escritura creativa. Saqué un 9, murmuré, finalmente encontrando mi voz. ¿Qué? Lo miré.
Saqué un 9 en escritura creativa. Parpadeó como si la frase no se hubiera registrado. Luego resopló y se dio la vuelta, murmurando. Peor aún. Un 9 en una carrera inútil. Mamá no levantó la vista. Recuerdo eso más que nada. Siguió mirando la misma página, como si tal vez si se quedaba quieta, el momento pasaría. Pero no pasó. Eso fue solo el comienzo. La semana siguiente, las cosas se pusieron más frías, literal y figurativamente. Papá empezó a olvidarse de rellenar el tanque de gas para la calefacción. Era finales de octubre y nuestra pequeña casa de 2 pisos ya estaba helada por la noche. Le pregunté si podía encender el calentador eléctrico en mi habitación. Dijo, consíguete un segundo trabajo. Tal vez así te ganes un poco de calor. Me reí porque pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Cuando llegué a casa del trabajo al día siguiente, mi calentador eléctrico había desaparecido. También mi frigobar. Se había llevado ambos. Demasiada carga para el recibo de la luz, dijo. ¿Quieres mantener lujos como esos? Consigue tu propio lugar. No discutí. Discutir nunca funcionaba con él. Si presionabas, él presionaba más fuerte. A su manera o nada. Pero sí empecé a quedarme más tarde en el trabajo. Me ofrecí como voluntario para los turnos de cierre. Incluso acepté algunas entregas los sábados por la mañana. No porque amara mi trabajo, sino porque era cálido y nadie me llamaba parásito allí. Luego vino el golpe final. Una noche, llegué a casa y encontré una pequeña caja de cartón frente a la puerta de mi habitación. Dentro había un desorden de mis cosas. Cables USB, una colonia que nunca usaba, un par de libros de bolsillo. Pegada en la parte superior había una nota adhesiva. Empieza a empacar. Esa noche en la cena, no dijo una palabra. Yo tampoco. El único sonido era el raspar de los cubiertos y el ocasional tintineo de un vaso. Mamá picoteaba su ensalada como si la hubiera ofendido personalmente. Cuando me levanté para poner mi plato en el fregadero, papá finalmente habló. Tienes hasta el final de la semana. Me detuve. ¿Final de la semana para qué? Para mudarte. No respondí. Solo lo miré fijamente. Dejó su tenedor y se reclinó en su silla. Con toda la confianza casual del mundo. Eres un hombre, ¿verdad? ¿Quieres vivir como tal? Gánate el sustento. Bien. Sé un hombre. Ve y resuélvelo. Sentí la boca seca. ¿Me estás echando? Te estoy invitando a que dejes de ser un gorrón. ¿De verdad crees que soy un gorrón? Levantó las cejas como si no pudiera creer que siquiera estuviera preguntando. No lo creo. Lo sé. Y eso fue todo. Sin pelea, sin explosión, solo una frase tranquila y final. Esperé a que mamá dijera algo. Cualquier cosa. Pero ella solo se levantó y llevó su plato al fregadero. Esa noche, me quedé despierto mirando al techo, preguntándome qué había hecho tan mal. No era perfecto, claro, pero nunca había causado problemas. Nunca había roto las reglas. Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer. Y de alguna manera eso todavía me convertía en el enemigo. Quizás una parte de mí siempre supo que algo así sucedería. Papá siempre había sido más duro conmigo que con nadie más. Ricardo, mi hermano mayor, se salía con la suya en todo. Abandonó la universidad, chocó 2 autos, se mudó de vuelta a casa 2 veces y aún así era tratado como un héroe que regresaba. Yo, por otro lado, era el callado, el buen hijo, la decepción. Creo que le molestaba que no le diera nada obvio que criticar. Así que, en lugar de eso, inventaba cosas, como llamarme parásito, como actuar como si le debiera por el aire que respiraba. Esa semana pasó como un borrón. Empaqué en silencio, guardé lo que pude en mi auto, encontré una habitación barata para alquilar encima del garaje de una pareja de jubilados. No era mucho, pero tenía una puerta que podía cerrar y un silencio con el que podía contar. El día que me fui, no me ayudó a cargar ni una sola caja. Solo se quedó en la entrada con los brazos cruzados y dijo, ya era hora. No abracé a mamá para despedirme.
Ella no me ofreció uno. Solo me dio una pequeña mirada indescifrable que llevé conmigo durante semanas. Y ese debería haber sido el final. Pero no lo fue, porque exactamente un mes después, todo dio un vuelco. Y el hombre que me echó con una sonrisa burlona y me llamó parásito, terminó parado en mi puerta, suplicando. Pero llegaré a eso. Primero, necesitan saber qué pasó en su casa mientras yo no estaba. Porque la verdad real, no solo agrietó las paredes. Derrumbó la casa entera. No supe nada de mis padres durante las 2 primeras semanas después de que me mudé. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera uno de esos memes reenviados pasivo-agresivos que mi mamá solía enviar todos los domingos. Honestamente, no esperaba mucho, pero el silencio aún así dolió. Después de todos los años que pasé tratando de ser el buen hijo, pensé que tal vez, solo tal vez, se pondrían en contacto, preguntarían si había llegado bien, se preguntarían cómo estaba comiendo, pero no. Silencio de radio. Mi nuevo lugar era una habitación individual sobre el garaje independiente de una pareja de jubilados. El señor y la señora López eran dulces de esa manera tranquila, entrometida pero amable. Ella horneaba pan de plátano todos los martes como un reloj, y él pasaba la mayor parte del día organizando tornillos en el cobertizo. No tenían hijos propios, lo que probablemente explicaba por qué me hablaban como si fuera su nieto, ofreciéndome cobijas adicionales, muebles de segunda mano, incluso una olla de cocción lenta que nunca usaban. Al principio, me sentí incómodo aceptando algo de eso. Pero cuando tu propio padre te acaba de echar y tu dieta de sopas instantáneas se ve sombría, un guiso caliente cocinado a fuego lento sabe mejor que el orgullo. Así que dije, gracias. Y seguí diciéndolo. Me concentré en trabajar más horas y ahorrar lentamente. Dejé mi clase de la universidad por ahora. Se sentía como la decisión inteligente. Apenas podía pagar la gasolina, y mucho menos los libros de texto. Pensé que volvería cuando las cosas se estabilizaran, excepto que, en el fondo, me preguntaba si alguna vez lo harían. Cada noche antes de dormir, revisaba mi teléfono. Un hábito estúpido. Abría mis mensajes de texto esperando que tal vez, solo tal vez, hubiera algo de mi mamá. Ni siquiera una disculpa, solo una migaja de reconocimiento. Espero que estés bien. Abrígate. Oye, llámame. Pero nunca había nada. Hasta la 3ª semana. Recibí un mensaje de un número desconocido que simplemente decía, está yendo demasiado lejos. Miré la pantalla, mi corazón dando ese tartamudeo desigual que hace cuando algo anda mal. Un minuto después, llegó un segundo mensaje. Borra esto después de leer. No puedo hablar mucho. Era mamá. Su número había cambiado. Probablemente obra de papá. Siempre tenía esta obsesión por monitorear los planes y cambiar de compañía para ahorrar dinero, aunque generalmente significaba cambiar a cualquier proveedor que le ofreciera más control sobre la cuenta familiar. Su tercer mensaje llegó segundos después. Le dijo a todos que le pegaste. Leí eso 3 veces, y luego otra vez en voz alta. Mi cerebro no lo registraba. ¿Pegarle? ¿Qué? Ella continuó. Le dijo a tu tío que lo empujaste contra la pared antes de irte, que me gritaste. Dijo que destrozaste tu cuarto y te fuiste furioso. Todos piensan que fuiste violento. Se me cayó el teléfono. Literalmente, mis dedos simplemente se rindieron. Cayó al suelo y rebotó bajo el pequeño escritorio que había instalado junto a mi cama individual. Me quedé allí congelado, como si al no moverme, tal vez nada de eso sería verdad. Tal vez lo había alucinado todo. Pero cuando finalmente me agaché y recogí el teléfono, los mensajes seguían allí. Había llegado uno final. Lo siento. No te defendí. Me hizo elegir. No supe qué hacer. Eso fue lo último que supe de ella esa noche. Y esa fue la noche en que algo dentro de mí se rompió. No fue la mentira en sí lo que más dolió. Fue saber por qué la había contado. Porque desde que tengo memoria, papá vivía de narrativas. Retorcía la verdad en cualquier versión que lo hiciera parecer más fuerte. Nunca cometía errores, nunca se echaba para atrás. Y si alguien alguna vez desafiaba esa ilusión, reescribía la historia para que le conviniera.
Así que cuando la gente empezó a preguntar por qué su hijo menor, su parásito bueno para nada, se había mudado de repente sin explicación, tenía dos opciones. Admitir que me había echado sin motivo o afirmar que yo era peligroso. Por supuesto, eligió la segunda. Por supuesto, contó la historia en la que él era el padre noble y preocupado que finalmente tuvo que proteger a su esposa de su hijo ingrato y volátil. Y mamá, ella no lo corrigió. Eso dolió más que nada. Intenté ignorarlo al principio. Me dije a mí mismo que no importaba lo que la gente pensara. Que creyeran que era un monstruo. ¿Qué cambiaba eso? Estaba fuera. Era libre. Tenía mi propia llave, mi propio buzón, mi propio microondas. Estaba sobreviviendo a duras penas, claro, pero era mío. Pero luego mi tía dejó de responder a mis mensajes. Luego mi primo Jorge, que solía enviarme memes y notas de voz al azar a diario, me dejó de seguir en Instagram. Luego me enteré por un compañero de trabajo que alguien de la iglesia le había dicho que mi familia había cortado lazos por razones de seguridad. No era solo una mentira. Era una campaña de difamación. Me estaban borrando. Todo estalló cuando volví a ver a Ricardo. Era finales de noviembre, una semana antes de Navidad. Estaba haciendo una entrega de supermercado cerca de la vieja colonia cuando paré a cargar gasolina y lo vi junto a la bomba. Ricardo se veía igual que siempre, chamarra de diseñador, cabello con gel, lentes de sol caros aunque el cielo estaba gris. Estaba apoyado en su brillante camioneta negra como si esperara que aparecieran los paparazzi. Me vio y me dedicó una pequeña media sonrisa burlona. Vaya, si no es el hermanito, pensé que habías desaparecido. Fui breve, solo trabajando. Señaló el Civic destartalado que conducía. Viviendo el sueño, ¿eh? No caí en la provocación. Solo asentí. Algo así. Luego se inclinó más cerca, sonriendo con aire de suficiencia. ¿Y cómo va el control de la ira? Parpadeé. ¿Qué? Se rió. Papá dijo que estabas recibiendo ayuda. Dijo que finalmente explotaste. Me dijo que le aventaste una lámpara a mamá o algo así, es cierto. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolió. ¿Te dijo eso? Sí, hombre. Dijo que estaba asustado por ella. Dijo que fue la gota que derramó el vaso. No pude respirar por un segundo. ¿Y le creíste? Ricardo se encogió de hombros. Bueno, siempre tuviste mal genio. Eso fue suficiente. Di un paso adelante, lo justo para que él se estremeciera, y lo miré directamente a los ojos. Me conoces de toda la vida. Nunca me has visto lanzar nada. Nunca me has visto gritarle a mamá. Nunca me has visto levantarle la mano a nadie. Pero escuchas una mentira de papá, y ya está. ¿Te la crees? Dudó. Por una fracción de segundo, vi la duda en sus ojos, pero luego desapareció. Echó los hombros hacia atrás, se burló y dijo, mira, amigo. Solo digo. Si la gente tiene miedo, probablemente haya una razón. No dije nada más. Simplemente me subí a mi auto y me fui. Mis manos temblaban en el volante. Ese fue el momento. El momento en que me di cuenta de que no solo me estaban expulsando, me estaban reemplazando. El domingo siguiente, cometí el error de revisar Facebook. Apenas lo usaba, pero algo me impulsó a mirar. Y allí estaba. Una foto que mamá había publicado. Su sala de estar decorada para Navidad. Una gran mesa llena de comida. Velas encendidas. Un fuego crepitando en la chimenea. Ricardo sentado en mi antigua silla en la mesa. El pie de foto, agradecida por la familia. Qué suerte tener a mis chicos. Mis chicos. Ni siquiera me etiquetaron. Esa publicación recibió docenas de comentarios. Hermosa familia. Tan guapos. Qué bueno que las cosas están mejor ahora. ¿Te mereces paz? ¿Paz? Miré esa palabra hasta que se volvió borrosa. No dormí esa noche. Mi mente giraba demasiado rápido. Cada pequeño sacrificio que había hecho, cada insulto que había tragado,
cada intento que había hecho por mantener la paz. Y esto es lo que obtuve. No solo me echaron. Me borraron por completo como si nunca hubiera existido. El colmo llegó una semana después. Estaba terminando una ruta de entrega cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté con cautela. Bueno. Una pausa. Luego, Carlos, soy tu madre. Su voz era temblorosa. Me senté en el asiento del conductor, con el pulso acelerado. ¿Qué pasa? Estaba llorando. Encontró los mensajes, los que te envié. Me quitó el teléfono. Dijo que lo traicioné. Agarré el volante. ¿Te hizo daño? No. No, de esa manera. Solo gritó. Dijo que fui desleal. Dijo que había elegido a un mocoso mentiroso por encima de mi verdadera familia. Respiré hondo. Lo elegiste a él. Eso la silenció. Una larga pausa. Luego susurró, lo sé. Sé que lo hice. Otra pausa. Luego vinieron las palabras que hicieron que todo estallara. Va a mudar a Ricardo a tu habitación. Dijo que es el único hijo que vale la pena tener. Mi habitación, mi escritorio, mis libros, mis paredes con las fotos que nunca recuperé. Todo lo que dejé atrás, desaparecido, reemplazado. Eso fue todo. Ese fue el punto de quiebre. Porque en ese momento, dejé de lamentarme y empecé a planear. Todavía no sabía cómo. No sabía cuándo, pero algo dentro de mí se endureció. Si me querían fuera de sus vidas tan desesperadamente, bien. Pero no me iría en silencio. Y cuando el polvo finalmente se asentara, lamentarían el día en que me llamaron parásito. Especialmente mi padre. Él tenía esqueletos en el armario, y yo sabía exactamente dónde los había enterrado. Dicen que cuando tocas fondo, hay una trampilla. No lo creí hasta el martes que perdí mi trabajo. No fue dramático. Sin gritos, sin escenas, solo una breve conversación en la oficina de la gerente. Del tipo en el que miran al suelo todo el tiempo y hablan en tonos suaves como si estuvieran sacrificando a un perro herido. Recortes de presupuesto, dijo mi gerente, retorciéndose las manos. Están recortando a los de medio tiempo. Luché por ti, Carlos. De verdad. Pero la empresa dijo. Está bien, dije, aunque no lo estaba. Lo entiendo. Vacié mi casillero en silencio. Nadie se ofreció a ayudar. Un par de compañeros de trabajo me dieron ese incómodo medio asentimiento, media sonrisa mientras pasaba junto a ellos, lástima disfrazada de cortesía. Y así de simple, la única cuerda de salvamento que me quedaba se rompió en mis manos. Cuando regresé a mi pequeño estudio sobre el garaje, no lloré. No grité. Simplemente me senté en el borde de mi cama con la chamarra todavía puesta, mirando a la pared, preguntándome qué había hecho exactamente para merecer todo esto. Los señores López tocaron más tarde esa noche, preocupados después de ver mi auto en la entrada todo el día. Les dije que estaba bien, que solo me había resfriado. Incluso forcé una sonrisa débil. Me creyeron, o al menos me dejaron creer que lo hicieron. A la mañana siguiente, abrí mi cuenta bancaria y miré los números como si pudieran cambiar si parpadeaba con suficiente fuerza. 2.384 pesos. La renta vencía en 11 días. Había tocado fondo. Y fue entonces cuando sucedió algo extraño. Me reí. No una risa feliz. Una de esas risas rotas, sibilantes, de esto tiene que ser una broma, que brota de un lugar tan profundo dentro de ti que casi olvidas que puedes hacer ese sonido. Porque, sinceramente, ¿qué más podía hacer? No tenía dinero, ni trabajo, ni familia. Tenía 19 años, raspando el fondo de una lata de sopa con un tenedor porque no tenía una cuchara. Y por primera vez en mi vida, nadie me estaba mirando, nadie a quien impresionar, nadie a quien decepcionar, ningún padre acechándome, ningún hermano sonriendo burlonamente desde la barrera, ninguna madre retorciéndose las manos y diciéndome que mantuviera la cabeza gacha. Era solo yo, solo. Y debería haberme sentido aterrador, pero en cambio, se sintió algo liberador. No dormí esa noche.
Mi cerebro no se callaba. Los pensamientos rebotaban unos contra otros como bolas de pinball. Pánico, planes, remordimientos, recuerdos. Seguí pensando en todas las veces que me quedé callado cuando debería haber hablado. Toda la energía que gasté tratando de ganar la aprobación de personas que solo me veían como una carga. Todos los pedazos de mí mismo que había recortado a lo largo de los años solo para encajar en su versión de quien se suponía que debía ser. ¿Y qué obtuve por todo eso? Una caja de cartón con mis cosas y la mentira de que era peligroso. Alrededor de las 3 de la mañana, tomé una decisión. Si nadie más iba a creer en mí, lo haría yo mismo. El primer paso fue sobrevivir. Me metí en todas las bolsas de trabajo locales que pude encontrar. Restaurantes, gasolineras, almacenes, cualquier cosa con pulso y un sueldo. Caminé a las tiendas cercanas y entregué mi currículum. Apliqué a trabajos para los que estaba tremendamente subcalificado. Incluso intenté vender algunas de mis cosas viejas en línea, pero nadie quería una mochila usada con una sola correa o una laptop medio rota. Comencé a hacer trabajos esporádicos, ayudar a los López con el jardín, llevar a gente al aeropuerto a través de aplicaciones poco fiables, armar muebles para personas que no podían descifrar las instrucciones de IKEA. No era glamoroso, pero me mantenía ocupado, y lentamente el dinero comenzó a llegar. 720 pesos aquí, 450 allá. Una mañana, ayudé al señor López a limpiar su cobertizo y encontré un montón de piezas de computadora viejas. Me ofrecía venderlas en línea por él. Se encogió de hombros y dijo, claro. Se vendieron por 3.240 pesos. Le di 1.800. Se negó a aceptarlos. Úsalo para la renta, dijo, sonriendo. Llámalo tu comisión. No supe qué decir. Nadie había hecho algo así por mí antes. No sin condiciones. Esa noche, la señora López dejó una bolsa de mandado fuera de mi puerta. Sin nota, solo amabilidad. Me hizo llorar en silencio contra mi almohada, donde nadie pudiera oírme. Pasaron las semanas, luego los meses. Diciembre llegó, amargo y afilado. Paleé entradas de autos para ganar dinero. Conseguí un trabajo de temporada en un vivero colgando luces por el salario mínimo. Pasé el año nuevo solo con un burrito de microondas y una cuenta regresiva de YouTube. Pero seguía en pie. Apenas, pero en pie. Y entonces algo extraño comenzó a suceder. La gente se fijó en mí. No mis padres, no mis viejos amigos. Gente nueva, gente real. Hubo una clienta en el vivero, una mujer de unos 30 años llamada Carla que vino 3 veces en 2 semanas pidiendo ayuda con la iluminación de su patio. Fui amable, paciente, ofrecí consejos. Resulta que era una diseñadora de interiores local. ¿Alguna vez has considerado aprender diseño digital?, preguntó casualmente. ¿Tienes buen ojo para la composición? ¿Piensas espacialmente? Eso es raro. Me encogí de hombros. Solía gustarme escribir. Pensé en cosas gráficas una vez, pero... Me dio su tarjeta. Deberías intentarlo. ¿En serio? Lancé la tarjeta en mi guantera, pero una semana después, la saqué solo para mirarla. Y ahí es donde comenzó. Le pedí prestada una vieja Chromebook a los López y comencé a ver tutoriales gratuitos en línea. Diseño gráfico, tipografía, maquetación. Descargué software de código abierto y jugueteé hasta altas horas de la noche. Me uní a foros en línea. Publiqué mi primer diseño para recibir comentarios y me destrozaron. Pero un tipo me envió un mensaje y dijo, tus instintos son buenos. Sigue adelante. Así que lo hice. Rediseñé logotipos para empresas falsas, hice maquetas de carteles, creé anuncios de Instagram para productos imaginarios. En 2 meses, tenía un pequeño portafolio. Y una noche, por un capricho, publiqué un anuncio de trabajo barato en un sitio de freelances. En una semana, alguien picó. Una pequeña cafetería en Oaxaca necesitaba un nuevo diseño de menú. Me pagaron 1.350 pesos. Casi lloro. Usé la mitad de ese dinero para comprar un mejor software. El siguiente trabajo pagó 2.700 pesos, luego 5.400.
Todavía estaba entregando abarrotes los fines de semana, todavía ayudando a los López a rastrillar hojas y limpiar canaletas. Pero algo había cambiado. Tenía una habilidad. Y lo más importante, tenía una prueba. No era perezoso. No era un parásito. No era un inútil. Estaba construyendo algo. Lenta, dolorosamente, pero era mío. Luego llegó el día que lo cambió todo. Una startup de tamaño mediano necesitaba un logotipo y un kit de marca. Encontraron mi perfil a través de la referencia de un cliente. El trabajo era más grande que cualquier cosa que hubiera hecho. Dudé, pero dije que sí. Trabajé en ello todas las noches durante 2 semanas, obsesionado con cada píxel, esbocé borradores, lo rediseñé, y luego rediseñé esos. Cuando finalmente lo envié, esperé con el alma en un hilo. El cliente respondió en 1 hora. Esto es perfecto. Nos encanta. Pagaron 15.300 pesos. Miré el número en la pantalla durante casi 1 minuto completo antes de asimilarlo. Podía hacer esto. Lo estaba haciendo. A fines de marzo, tenía 4 clientes recurrentes. Uno de ellos me envió un bono navideño de 3.600 pesos solo por ser confiable. Estaba ganando lo suficiente para pagar la renta a tiempo, comprar comida de verdad e incluso darme el gusto de pedir comida para llevar de vez en cuando. Compré ropa nueva, no llamativa, solo un abrigo de invierno adecuado y zapatos que no se filtraran. Finalmente reemplacé la pantalla rota de mi teléfono. Incluso logré reparar mi vieja laptop. Y luego hice algo que nunca pensé que haría. Volví a solicitar la admisión en un programa de carrera técnica. Cursos de diseño a tiempo parcial esta vez. No más obligarme a tomar clases de escritura solo para que mi papá pensara que estaba haciendo algo inteligente. Esta vez, lo estaba haciendo por mí. Es curioso cómo puedes reconstruir tu vida a la vista de todos. Y las personas que intentaron romperte nunca se darán cuenta hasta que sea demasiado tarde. No se dieron cuenta cuando conseguí mi primer cliente freelance. No se dieron cuenta cuando obtuve una calificación de 5 estrellas en mi perfil. No se dieron cuenta cuando declaré impuestos por primera vez como contratista independiente. Pero sí se dieron cuenta de otra cosa. Porque mientras yo estaba subiendo silenciosamente, su casa se estaba desmoronando. Y una tarde de primavera, justo cuando estaba terminando una presentación de marca para un nuevo cliente, tocaron a mi puerta. No un mensaje, no una llamada, un golpe. Cuando abrí, tuve que parpadear 2 veces para creerlo. Era él, mi papá. Parecía como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera arrancado algo. Su corbata estaba torcida. Su cabello estaba más canoso de lo que recordaba. Su voz, cuando finalmente habló, se quebró a la mitad como una tabla de piso bajo peso. Carlos, dijo. ¿Podemos hablar? No dije nada. Solo me apoyé en el marco de la puerta. Tragó saliva. Yo necesito un lugar donde quedarme solo por un tiempo. Y fue entonces cuando todo encajó. Los mensajes, las publicaciones, la ausencia, la verdad finalmente debió haber salido a la luz. La perfecta casa de mentiras finalmente se había derrumbado. Y ahora el hombre que una vez me echó como basura estaba parado en mi puerta, suplicando que lo dejara entrar. Lo miré de arriba abajo, respiré hondo, y con una voz tranquila y firme, le dije, lo siento, este parásito está completamente ocupado. Pero ahí no termina. Porque lo que él hizo, lo que ambos hicieron, fue peor de lo que incluso yo me di cuenta. Y pronto, el resto salió a la luz, pieza por pieza fea. No se fue de inmediato. Después de que le dije este parásito está completamente ocupado, se quedó allí en mi porche como si se le hubieran trabado las rodillas. Por un segundo, pensé que podría discutir, tal vez incluso hacer un berrinche como solía hacerlo cuando algo no salía como él quería. Pero en cambio, solo me miró con una expresión vacía, como si ya no me reconociera. Bien, porque yo no era el mismo chico que echó hace 4 meses. No era el hijo callado y obediente que se mordía la lengua y se encogía cada vez que su padre alzaba la voz. No era el compañero de cuarto invisible que apenas toleraban. No era el chivo expiatorio de la familia que cargaba con el peso de la disfunción de todos los demás solo para mantener la paz.
Ahora era mi propia persona, y tenía algo que él no tenía, paz mental. Esperé unos segundos más. Todavía no se movía. Así que, lentamente, cerré la puerta, sin azotarla, solo cerrándola suavemente, como si estuviera poniendo un libro viejo de nuevo en el estante. Luego, le puse el seguro. No volvió a tocar. Me quedé allí por un minuto, con las manos apoyadas en la madera, el corazón latiendo como si acabara de correr un maratón. No por miedo, ni siquiera por adrenalina. Por el poder de ello, la inversión de papeles. Él había estado en mi puerta y había suplicado. El mismo hombre que una vez dijo que nunca lo lograría por mi cuenta. Que juró que era un peso muerto. Que le mintió a toda mi familia extendida sobre mí lanzándole una lámpara a mi madre, ahora estaba afuera en el frío pidiéndome refugio. Y no le di nada. Se sintió como reclamar un pedazo de mi alma. Pero la euforia no duró mucho, porque más tarde esa noche, mientras yacía despierto mirando el techo agrietado sobre mi cama, las preguntas comenzaron a arañarme. ¿Por qué había venido a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué les había pasado? No había sabido de mamá desde su llamada de pánico hacía meses. Sin actualizaciones, sin advertencias. Y ahora, de repente, mi papá aparece luciendo como un fantasma de sí mismo. Algo había pasado, y necesitaba averiguar qué. No busqué venganza directamente. No es así como opero. No soy impulsivo. Nunca lo he sido. Si iba a hacer esto, si finalmente iba a levantarme y hacerlos responsables, necesitaba información, apalancamiento, sincronización. Así que empecé donde lo hace cualquier buen estratega, con reconocimiento. Primero, contacté a mi primo Jorge, el que me dejó de seguir después del incidente. Le envié un solo mensaje. Oye, sé lo que te dijeron. No fue verdad. Si alguna vez quieres escuchar mi versión, hablaré. Para mi sorpresa, respondió esa noche. Lo siento mucho, Carlos. No sabía qué creer. Tu papá lo hizo sonar como si hubieras perdido la cabeza. ¿Qué atacaste a tu mamá? Pero luego me enteré de lo que realmente pasó por la tía Julia. Se me heló la sangre. Espera, ahora está hablando. Sí, se fue. 2 palabras como un trueno. Mamá se fue. Lo dejó. Aparentemente, se había ido a quedar con una amiga al otro lado de la ciudad. Llevaba ya algunas semanas fuera. Sin publicaciones, sin actualizaciones, simplemente desapareció en silencio como siempre lo hacía. Excepto que esta vez, no regresó. Jorge explicó que mamá finalmente le había confesado la verdad a una de sus hermanas. La historia real. Como papá había sido emocionalmente abusivo durante años. Como retorcía los hechos, manipulaba a la gente, creaba caos solo para mantener el control. Y como la había obligado a elegir entre la lealtad a su esposo o a su hijo. Jorge terminó el mensaje con, ¿se arrepiente, Carlos? Mucho. No es la misma que era en ese entonces. No supe cómo responder. Una parte de mí quería llamarla, exigir una disculpa. Una parte de mí quería gritarle. Una parte de mí quería conducir al otro lado de la ciudad y abrazarla. Pero más que nada, quería entender que había cambiado. Así que empecé a investigar. Llamé a una vieja amiga de la familia, la señora Ramírez. Solía cuidarnos a Ricardo y a mí cuando éramos niños. Siempre vio a través del encanto de papá. Ay, mijo, dijo cuando respondió. He estado esperando tu llamada. Resulta que todo el castillo de naipes se había derrumbado en un desastre espectacular. Ricardo se había mudado a mi antigua habitación. Sí. Pero no había cambiado ni un ápice. La misma arrogancia, la misma pereza. Se gastó sus ahorros en 2 meses, renunció a su trabajo porque el gerente le faltó al respeto y comenzó a organizar fiestas en casa cada fin de semana como si estuviera en la universidad de nuevo. Mamá trató de controlarlo. Papá no. En cambio, animó a Ricardo, lo consintió, le dio dinero, le dio excusas, el tratamiento de hijo de oro, hasta el día en que mamá encontró un aviso en el correo, una advertencia de embargo porque papá no había estado pagando la hipoteca. Aparentemente, había sacado un préstamo a sus espaldas, uno grande,
para ayudar a Ricardo a iniciar un negocio. Excepto que Ricardo no lo usó para un negocio. Lo usó para criptomonedas, apuestas deportivas y servicio de botella en los antros. 720.000 pesos desaparecidos. Cuando mamá los confrontó, todo explotó. Finalmente lo vio. El alcance completo de lo que había estado permitiendo, el favoritismo, las mentiras, la lealtad convertida en arma. Y esta vez, en lugar de retirarse al silencio, hizo una maleta. La voz de la señora Ramírez bajó de tono en esta parte. Él no esperaba que se fuera, Carlos. Siempre pensó que se quedaría. Por eso se está desmoronando. Así que eso explicaba por qué estaba en mi puerta. Pero no explicaba la parte que vino después. La parte donde me di cuenta de que tenía algo que él no sabía que tenía. Verás, hace un tiempo, tal vez un año antes de que me echaran, me topé con algo por accidente. Papá había estado haciendo su declaración de impuestos en su laptop y me pidió que imprimiera algunos formularios. Pero cuando conecté la memoria USB que me dio, encontré una carpeta llamada archivo. Dentro había PDFs, hojas de cálculo, escaneos de registros bancarios. En ese momento, no le di mucha importancia. Copié el único archivo que necesitaba y seguí adelante. Pero por curiosidad, guardé la carpeta en mi propia computadora. Llámalo instinto. No la había vuelto a mirar desde entonces. Hasta ahora. Lo que encontré me dejó boquiabierto. Estaba todo allí. Registros financieros que se remontaban a años, transferencias bancarias, múltiples cuentas de tarjetas de crédito que no reconocía, una cuenta de PayPal con un nombre falso. Grandes retiros, miles de pesos transferidos a una cuenta en el extranjero, y luego algo más. Una cadena de correos electrónicos entre él y alguien llamado N. Jiménez. Discutían reembolsos en efectivo y mantener la documentación fuera de los libros. Me tomó algunas horas armar el rompecabezas, pero cuando lo hice, la imagen completa me revolvió el estómago. Papá había estado desviando dinero de su antiguo empleador silenciosamente durante años, no malversando exactamente, pero lo suficientemente cerca como para levantar sospechas legales. En el momento en que me di cuenta, mis dedos se cernieron sobre mi teclado, inseguros. Esto ya no era solo un drama familiar. Esto era una ventaja. Pero no la usé. Todavía no. Como dije, no soy impulsivo. En cambio, comencé a planificar. Hice copias de seguridad, las almacené en unidades separadas, imprimí documentos clave y los guardé en una carpeta. Incluso contacté a un amigo de la familia que trabajaba en auditoría, no con una confesión completa, solo con vagas hipótesis. Me dijo algo importante. Si es fraude interno o evasión de impuestos y tienes pruebas, tienes opciones. Solo ten cuidado. Si optas por la opción nuclear, prepárate para las consecuencias. Y fue entonces cuando el plan comenzó a formarse. No quería destruirlo. Todavía no. Quería que sintiera lo que yo sentí. Incredulidad, impotencia, aislamiento. Y luego, cuando estuviera en su punto más bajo, le ofrecería una opción. ¿Verdad o exposición, redención o ruina? Porque no importaba cuánta gente convenciera de que yo era el problema, no importaba cuántas historias inventara para pintarme como una amenaza, yo tenía los recibos, literalmente. Y cuando fuera el momento adecuado, los usaría. Pero primero, necesitaba entender la posición de mamá. Así que le envié un mensaje. Deberíamos hablar, solo una vez. No quiero nada de ti, solo la verdad. Respondió en minutos. Mañana, 4 de la tarde. En ese parquecito junto al lago. Trae una chamarra. Miré el mensaje, con el corazón latiendo con fuerza. Mañana. Después de todos estos meses, finalmente la iba a ver. Y tal vez, solo tal vez, descubriría si estaba lista para decir la verdad o si todavía se escondía detrás de su sombra. De cualquier manera, estaba listo. Porque esta vez, no era un niño asustado. Era un hombre con un plan, y apenas estaba comenzando. La tarde siguiente, el aire era lo suficientemente frío como para picar. El parque junto al lago estaba tranquilo, solo el sonido del viento entre las ramas desnudas y el chapoteo sordo del agua contra la orilla.
Vi a mamá antes de que ella me viera a mí. Estaba sentada en una banca cerca del muelle, envuelta en un abrigo color canela que no reconocí. Su cabello estaba más corto ahora, con algunas canas. Se veía más pequeña de alguna manera, no frágil, solo desinflada. Cuando se dio cuenta de mi presencia, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Hola, mi amor. Era la primera vez que me llamaba así en casi un año. Me senté a su lado, manteniendo una distancia educada. Ambos miramos el lago por un rato. El silencio se extendió, pesado pero no hostil. Finalmente, susurró. ¿Te ves bien, Carlos? Estoy mejor, dije. Realmente mejor. ¿Se nota? Dudó, frotándose las manos. Escuché que estás trabajando, haciendo diseño ahora. Sí, como freelance. Últimamente he tenido clientes constantes. Asintió, sonriendo débilmente. Estoy orgullosa de ti. Las palabras aterrizaron de forma extraña. Suaves, pero con años de ausencia resonando detrás de ellas. Después de una pausa, dije, ¿por qué mentiste? Ella se estremeció. No quise hacerlo. Simplemente entré en pánico. Él lo hizo sonar como si fuera tú o él. Y por tanto tiempo, pensé que mantener la paz significaba mantenerlo a él feliz. Y a mí miserable. Lágrimas brotaron en sus ojos. Lo sé. Lo sé ahora. No te lo merecías, Carlos. Nada de eso. Fui una cobarde. Esa parte ya la sabía. Pero escucharla admitirlo en voz alta, sin excusas, golpeó más fuerte de lo que esperaba. Continuó, después de que te fuiste, empeoró, más enojado, más controlador. Se sentaba en su sillón todas las noches, bebía y hablaba de lo ingratos que eran todos. Luego comenzaron los problemas de dinero. Encontré las cartas del banco. Cuando lo confronté, me dijo que todo estaba bajo control. ¿Qué estaba invirtiendo? Soltó una risa amarga. Resulta que solo estaba perdiendo. Y cuando le dije que no podía seguir viviendo así, dijo que podía irme, pero sin llevarme un centavo. Así que empaqué mis maletas esa noche y me fui de todos modos. Por primera vez, me miró directamente. Lo ha perdido todo, Carlos. La casa está en venta. El banco se está llevando los autos. Incluso lo despidieron la semana pasada. Hicieron una auditoría en el trabajo. Parpadeé. ¿Lo atraparon? Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Atraparlo? Tú sabías. Dudé. Luego le conté todo. Los archivos que había encontrado, los registros, las cuentas en el extranjero. Al principio, solo me miró fijamente. Luego, lentamente, dejó escapar un largo suspiro. Así que por eso te veías tan tranquilo cuando apareció en tu puerta. Sí, ya sabía que su imperio estaba hecho de cerillos. Se cubrió la boca, negando con la cabeza. Podrías haber ido a la policía. Podría haberlo hecho, dije, pero no quería verlo en la cárcel. Solo quería que entendiera lo que se siente la impotencia. Quería que se sentara en las ruinas que él construyó. Sus ojos se suavizaron. ¿Y ahora? Miré el agua. Ahora estoy pensando en cómo asegurarme de que no pueda lastimar a nadie más. Me tomó la mano. Ya lo hiciste. Eres libre. Quizás. Pero algo en mí todavía necesitaba un cierre. Un cierre real. Así que le pedí ayuda. 2 días después, aparecí en la casa de mis padres. No, en su casa. El letrero de "Se vende" ya estaba plantado en el jardín, inclinado torcidamente contra el viento. El lugar parecía más pequeño, más vacío, como si supiera que estaba a punto de ser abandonado. Papá abrió la puerta antes de que yo siquiera tocara. Su rostro se iluminó por un segundo. Alivio, tal vez, pero en el momento en que vio mi expresión, desapareció. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz ronca. Vine a hablar. Dudó, luego se hizo a un lado. ¿Hazlo rápido? La casa olía a rancio. Había cajas apiladas a lo largo del pasillo.
La sala de estar estaba despojada. Las paredes pálidas donde antes colgaban cuadros. Ya no se sentía como un hogar, solo un cascarón. Se desplomó en el sillón, el mismo en el que solía sentarse mientras me sermoneaba. Bueno, di lo que tengas que decir. Me senté frente a él, tranquilo, sereno. Sé lo del dinero. Se congeló. Las cuentas, continué, las transferencias, las facturas falsas. Encontré todo. Hace un año. Sus ojos se dirigieron hacia mí, entrecerrados y agudos. ¿Qué hiciste con eso? Nada, ¿todavía? Junté las manos. Eso depende de ti. Soltó una risa sin humor. ¿Y qué? ¿Me estás chantajeando ahora? Genial. Supongo que de tal palo, tal astilla. No te estoy chantajeando, dije en voz baja. Te estoy dando una opción. Se burló. ¿Una opción? Sí. Puedes confesarlo tú mismo a la empresa. Admitir lo que hiciste, pagar lo que puedas y tratar de reconstruir tu vida honestamente. O puedo hacer algunas llamadas y tendrán todo. Cada documento, cada transacción. Todo habrá terminado para mañana. Se reclinó, tratando de sonreír, pero sus labios temblaban. ¿Crees que te creerán? ¿Crees que alguien le creerá a un desertor universitario? Ya hablé con ellos. Eso lo calló. Me llamaron ayer, continué, manteniendo mi tono uniforme. Tu empresa hizo su auditoría, pero había lagunas. Yo las llené. Les envié copias de los registros. Les dije que testificaría si fuera necesario. Se puso pálido. Tú. No envié todo, interrumpí. Todavía no. Les di lo suficiente para investigar. El resto permanece sellado. Si cooperas, podrías salirte con restitución y libertad condicional. Si no, me encogí de hombros, perderás más que tu trabajo. Durante un largo momento, solo me miró fijamente. Su mandíbula se apretó y se relajó. Sus manos temblaban en el reposabrazos. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo, «Me has destruido». No, dije. Tú te destruiste a ti mismo. Yo solo dejé de limpiar el desastre. No respondió. Solo miró más allá de mí, con los ojos desenfocados, como si viera el final de algo que nunca pensó que podría terminar. Me levanté. La empresa te llamará mañana. Coopera, papá. Por una vez en tu vida, haz lo correcto. Y luego lo dejé allí, solo en su casa vacía, de la misma manera que él me había dejado a mí. Las consecuencias llegaron rápido. En una semana, la auditoría se expandió a una investigación completa. Sus cuentas fueron congeladas. Su antiguo jefe, con el que solía presumir de jugar al golf, presentó una queja formal. La empresa emitió un comunicado sobre discrepancias financieras bajo revisión. El molino de rumores del pequeño pueblo explotó. Durante años, había sido el tipo que todos respetaban, el hombre hecho a sí mismo, el proveedor, el padre orgulloso. Ahora, la gente susurraba a sus espaldas. Algunos incluso se acercaron a mí, disculpándose por haber creído las mentiras. Ricardo desapareció en cuanto se secó el dinero, se mudó con un amigo a 2 pueblos de distancia. Lo último que supe es que estaba tratando de vender cursos de emprendimiento en línea. En cuanto a mamá, ella comenzó de nuevo. Consiguió un trabajo en una biblioteca local, alquiló un pequeño apartamento y lentamente comenzó a vivir para sí misma de nuevo. Ella y yo nos reuníamos para tomar un café todos los domingos. No era perfecto, demasiados fantasmas entre nosotros. Pero era un comienzo. Y yo, mi trabajo como freelance despegó. El cliente para el que diseñé ese logotipo de startup me recomendó a otra empresa. Y en cuestión de meses, estaba haciendo malabares con suficientes proyectos como para convertirlo en un negocio a tiempo completo. Incluso me mudé del apartamento del garaje a un pequeño estudio en el centro. La primera noche allí, me senté en el suelo comiendo comida para llevar, mirando las luces de la ciudad a través de mi única ventana limpia. Pensé en todo. Los años de ser menospreciado, las mentiras, el exilio.
Y luego pensé en la expresión de mi padre cuando salí por esa puerta. No enojado, no furioso, solo pequeño. De la misma manera que yo me había sentido una vez. Excepto que ya no necesitaba venganza, porque ya había ganado. Meses después, recibí una carta en el correo. Escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Carlos, confesé. Me están permitiendo pagar lo que tomé con el tiempo. Estoy trabajando a medio tiempo ahora, quedándome con un antiguo compañero de trabajo. Sé que no me debes nada, pero quería decirte que estaba equivocado sobre ti. Sobre todo. No eres un parásito. Eres el único que aprendió a vivir. Papá, la leí una vez, la doblé con cuidado y la deslicé en un cajón. No por amargura, sino porque no necesitaba responder. Ya había dicho todo lo que importaba cuando cerré esa puerta meses atrás. Salí a mi balcón esa noche, respirando el aire fresco de la primavera. La ciudad zumbaba debajo, viva e indiferente. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba enojado. No tenía miedo. No estaba tratando de demostrar nada. Había construido una vida desde cero, una pieza honesta a la vez. Y cuando finalmente susurré en la noche, no fue una maldición ni un rencor, solo una verdad silenciosa. Soy libre. La libertad tenía un sabor, y sabía a café cargado a las 7 de la mañana en mi propio balcón. Sabía el zumbido silencioso de mi computadora procesando un diseño complejo. Sabía la facilidad con la que podía pagar mi renta, no solo a tiempo, sino con una semana de antelación. Pasó un año. Luego 2. Mi negocio de diseño, que comenzó como un susurro desesperado en la noche, ahora era una voz firme y segura. Diseños Vértice, lo llamé. Pasé de ser un freelance que trabajaba desde el suelo de su estudio a alquilar una pequeña oficina compartida en el centro de Querétaro. Contraté a mi primera empleada, una joven recién graduada llamada Sofía, que tenía más talento en su dedo meñique de lo que yo había acumulado en mi primer año. Mi relación con mi madre, Julia, encontró un ritmo nuevo y tranquilo. Nuestros cafés de los domingos se convirtieron en comidas. Hablaba de su club de lectura en la biblioteca, de las nuevas plantas que había comprado para su pequeño apartamento. Yo le contaba sobre proyectos, sobre clientes difíciles y sobre el nuevo restaurante de ramen que había descubierto. Nunca hablamos de papá. Su nombre era una habitación cerrada con llave a la que ninguno de los dos tenía interés en volver a entrar. Lo último que supe, a través de la señora Ramírez, fue que se había mudado a Veracruz y trabajaba en un puesto de logística de bajo nivel, pagando sus deudas en silencio. Un fantasma en una ciudad lejana. Forjé una nueva familia, una elegida. Los señores López seguían siendo mis abuelos sustitutos, cenaba con ellos el primer martes de cada mes. Mis amigos eran un mosaico de otros creativos, dueños de pequeñas empresas y clientes que se convirtieron en confidentes. Incluso empecé a salir con alguien, una arquitecta llamada Elena, cuya risa era tan estructurada y hermosa como sus diseños. La vida era buena. Estaba en paz. Y, por supuesto, fue entonces cuando el pasado decidió tocar a la puerta. Fue un correo electrónico, no una llamada o un golpe. El asunto simplemente decía, hermano. Mi corazón dio un vuelco, un eco fantasmal de un viejo pánico. Era de una dirección de correo electrónico que no reconocía. Lo abrí con manos temblorosas. Carlos, sé que ha pasado mucho tiempo. Las cosas no han sido fáciles. He estado pensando mucho en todo, en cómo terminaron las cosas. Me equivoqué. Fui un idiota. Papá me manipuló. Me preguntaba si podríamos hablar. Estoy en la ciudad, solo por un par de días. Me encantaría ponerme al día. Ver cómo estás. Te extraño, hombre. Ricardo, lo leí 3 veces. Cada palabra se sentía resbaladiza, cubierta de un aceite que no podía identificar. ¿Arrepentimiento? ¿O algo más? Parte de mí, el chico de 19 años que todavía vivía en algún rincón polvoriento de mi mente, quería creerle. Quería al hermano que recordaba de la infancia, el que me enseñó a andar en bicicleta. Pero el hombre de 23 años que pagaba impuestos y gestionaba nóminas sabía más. La gente como Ricardo no cambiaba, solo cambiaban de táctica. Le respondí, manteniendo la brevedad.
Podemos tomar un café. Mañana a las 10 en el café de la Plaza de Armas. Tengo una reunión a las 11. Se veía peor de lo que recordaba. La chamarra de diseñador ahora estaba desgastada en los codos. Había perdido peso y tenía el tipo de palidez que proviene de la mala alimentación y el estrés crónico. Su sonrisa, sin embargo, era la misma, encantadora, un poco torcida, diseñada para desarmar. Hermanito, dijo, levantándose para darme un abrazo que yo recibí con rigidez. Te ves increíble. La vida de empresario te sienta bien. Hola, Ricardo, ¿cómo has estado? Nos sentamos, y la pequeña charla fue incómoda. Le pregunté por su vida, y me dio una historia vaga sobre una startup de tecnología en Monterrey que casi despegó. Habló de malos socios y de un mercado impredecible. Eran las mismas excusas que papá solía dar. Finalmente, dejó su taza de café. Mira, voy a ser honesto. La razón por la que te contacté es necesito ayuda. Ahí estaba. Estoy en un bache, Carlos. Un bache muy grande. Tengo algunas deudas, nada loco, pero lo suficiente como para que me estén presionando. Recordé lo bueno que eres con los negocios. Con el dinero. Pensé que tal vez podrías prestarme algo. Solo para recuperarme. Unos 50.000 pesos. Te lo devolveré, lo juro. Con intereses. Miré sus ojos. No había vergüenza en ellos, solo una expectación calculada. La misma expectación que tenía cuando le pedía dinero a papá para un coche nuevo después de chocar el último. El hijo de oro, esperando su tributo. Respiré hondo, el aire fresco de la mañana me ancló. No. Parpadeó, la sonrisa flaqueó. ¿Qué? Amigo, es solo. La respuesta es no, Ricardo. Mantuve mi voz tranquila, sin rastro de ira. Era la voz que usaba con clientes que intentaban regatear después de que el trabajo estaba hecho. Firme. Final. No voy a darte dinero. Su rostro cambió. El encanto se evaporó, reemplazado por una ira familiar, la misma que usaba papá. ¿Es en serio, después de todo, así es como tratas a tu propia familia? Tengo problemas, y tú, sentado en tu torre de marfil, ni siquiera puedes ayudar a tu hermano. Tú dejaste de ser mi hermano el día que le creíste a papá que yo era un monstruo, le recordé, mi voz todavía serena. Dejaste de ser mi hermano cuando te mudaste a mi habitación y te sentaste en mi silla en la mesa de Navidad mientras yo comía sopa instantánea solo. Yo, resolví las cosas, como dijo papá. Ahora es tu turno. Se quedó boquiabierto, sin palabras por un momento. Luego, se recuperó, cambiando de nuevo de táctica. Su rostro se suavizó, se volvió suplicante. Está bien, tienes razón. Fui un imbécil. Lo siento. De verdad. Pero, ¿qué hay de mamá? Hablé con ella. Mi estómago se apretó. ¿Cuándo? Anoche. Le conté mi situación. Ella está preocupada. Dijo que te hablaría. Dijo que ustedes dos podrían ayudarme juntos. Ella no tiene mucho, pero dijo que si tú ponías una parte. Y ahí estaba la verdadera jugada. No vino a mí primero. Fue a ella. Intentó clavar la misma cuña entre nosotros, usar su culpa, su instinto de proteger a su hijo de oro, para manipularla y, a su vez, presionarme a mí. Era la obra maestra de mi padre, interpretada por su protegido. Me levanté, dejando un billete de 100 pesos en la mesa para cubrir los cafés. Mi relación con mamá es asunto nuestro. Deja de intentar usarla, Ricardo. Deja de intentar usarnos a todos. Lo miré directamente, el chico asustado dentro de mí finalmente silenciado para siempre. El mundo no te debe nada. Crece y resuélvelo tú mismo. Me di la vuelta y me alejé, sin mirar atrás. Mi teléfono sonó 10 minutos después. Era mamá. Carlos, cariño. Ricardo me llamó, comenzó, su voz llena de esa vieja ansiedad que yo conocía tan bien. Lo sé, mamá. Acabo de hablar con él, la interrumpí suavemente. Y le dije que no. Hubo una pausa.
Podía oírla respirar, el conflicto librándose en su interior. Él sonaba tan desesperado, susurró. Ese es el punto. Siempre suena desesperado cuando se le acaba el dinero de otras personas. Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. Mamá, te quiero. Pero no podemos volver atrás. No podemos volver a ser las personas que limpian sus desastres. Si le das dinero, si me pides que le dé dinero, nada cambiará. Seguirá siendo el mismo. Y volveremos a caer en la misma trampa. Silencio al otro lado de la línea. Duró tanto que pensé que había colgado. Finalmente, escuché un largo y tembloroso suspiro. No de derrota, sino de liberación. Tienes razón, dijo, su voz de repente más clara, más fuerte. Tienes toda la razón. Gracias, Carlos. Por recordármelo. Cuando colgamos, me sentí más ligero. El último fantasma había sido exorcizado. No con gritos o peleas, sino con una simple y tranquila palabra, no. Esa noche, Elena y yo estábamos cenando en mi balcón. La ciudad de Querétaro se extendía ante nosotros, un tapiz de luces y posibilidades. Le conté lo de Ricardo. Ella escuchó pacientemente, luego tomó mi mano. Establecer un límite no es un acto de agresión, dijo en voz baja. Es un acto de autopreservación. Estoy orgullosa de ti. Me incliné y la besé. En ese momento, bajo el cielo estrellado, rodeado de la vida que había construido, ladrillo a ladrillo, píxel a píxel, supe que la historia ya no era sobre ellos. No se trataba del padre que me desterró ni del hermano que me traicionó. Se trataba de mí. De la vida que había reclamado. Y por primera vez, sin ninguna duda, supe que el futuro era mío para diseñarlo como quisiera. Y sería hermoso.